trasplantes, cuando nosotros hablamos de los trasplantes, también podemos referirnos a ellos como ablación. ¿Está bien? Trasplante es lo mismo que ablación de órganos. Cuando nosotros hablamos de los trasplantes, podemos encontrar que se clasifican en trasplantes de órganos sólidos o vascularizados, como pulmón, corazón, riñón, páncreas, ¿verdad? Las que presentan células como médula ósea, los tejidos como córnea, hueso, pelo, piel, incluso transfusiones sanguíneas, y también podemos encontrar materiales inertes como materiales artificiales. Pueden ser de plástico, pueden ser de titanio, pueden ser generalmente de carbono. A esto le llamamos injertos. ¿Por qué entra dentro de nuestra clasificación? Porque también pueden generar rechazos y respuestas inmunes, ¿sí? Vamos a encontrar también tejidos compuestos como laringe, tráqueas, cuero cabelludo, fémur y órganos genitales como penes, útero, vagina, ¿verdad? Entonces todo esto puede ser trasplantado. Y también materia fecal, ¿sí? La materia fecal se realiza el trasplante de una persona sana a personas afectadas en donde la microbiota intestinal es afectada por alguna bacteria, o por algún virus o algún desequilibrio que esté generando alguna patología de base. ¿Está bien? Entonces se usa para tratamientos hospitalarios, obviamente, y esto hace que nosotros lo clasifiquemos dentro de los trasplantes. Entre los órganos, nosotros vamos a ver que podemos clasificar en dos tipos. Órganos que se pueden donar y el donante puede estar vivo, y órganos que el donante tiene que estar exclusivamente muerto o cadáver. Entre los órganos vivos encontramos fragmentos pulmonares, encontramos fragmentos del páncreas o fragmentos del hígado, ¿sí? También podemos encontrar riñones, porque hay dos, entonces uno puede ser para la donación y el individuo seguir vivo. Y también encontramos médula ósea y fragmentos óseos. Entre los órganos que se pueden donar exclusivamente solo vivo, la médula ósea es el único. ¿Está bien? No se puede donar médula ósea si el paciente es cadavérico, tiene que estar vivo. Entre los tejidos, la sangre es únicamente cuando el individuo está vivo. No se puede donar sangre si el individuo está muerto. ¿Está bien? O es cadavérico. Entre las principales causas de muerte que debe presentar el donante, predomina la muerte encefálica y luego los infartos agudos del miocardio. La muerte encefálica hace que todos los órganos no sirvan o no presenten daños, ¿verdad? En las primeras horas, entonces las hacen aptas para donación. En el infarto, algunos órganos obviamente no pueden ser utilizados como el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sufren daños en estos tejidos, pero sí otros órganos pueden entrar dentro de la clasificación para la donación. Y como les dije, médula ósea solamente pacientes vivos, no puede ser pacientes donantes cadavéricos. Entre el primer criterio y único criterio que se presenta para hacer una donación o para hacer un receptor, el órgano tiene que tener un daño irreversible, ¿sí? Y debe dejar de funcionar casi en su totalidad. Entonces ahí nosotros decimos esto es candidato para trasplantes. ¿Está bien? No podemos decir va a dejar de funcionar en algún momento y por eso ya le ponemos en la lista. Tiene que primero dejar de funcionar por un daño irreversible y luego recién clasificarlo como paciente para la lista de trasplantes o ablación. ¿Está bien? Bueno, dentro de las características, algunos órganos sí podemos manejar para facilitar el estilo de vida, digamos, cotidiano del paciente, como por ejemplo el riñón, en donde usamos diálisis. Actualmente tenemos hemodiálisis, tenemos diálisis peritoneal. Entonces el individuo puede vivir todavía algunos años
hasta recibir el órgano trasplantado. También encontramos, por ejemplo, el páncreas, en donde cuál es la principal forma de mantener el estilo de vida del paciente, bombas de insulina, ¿verdad? Entonces, hasta que el paciente reciba un trasplante de páncreas, podemos ir utilizando insulinas. Para afectaciones intestinales, nutrición parenteral, ¿verdad? Entonces, esto hace que el paciente pueda todavía tener un estilo de vida controlado hasta que obtenga el órgano durante el proceso de trasplantes. ¿Okay? Bueno, entre los tipos de trasplantes, yo tengo que tener en cuenta, primero que todo, si yo necesito injertos o un tejido en sí. Si el paciente necesita fragmentos, es mucho más fácil, porque puede utilizar sus propios órganos o sus propios fragmentos. En cambio, si necesita un órgano completo, entonces tenemos que buscar únicamente una segunda opción, ¿verdad? Que no es de él mismo. Luego tenemos que tener en cuenta que el donante puede ser cualquier individuo, ¿sí? Y el receptor también puede ser cualquier individuo. Los criterios a cumplirse deben estar presentes, pero si estos criterios se cumplen, entonces todos pueden ser donantes o todos pueden ser receptores. Luego de eso, debemos tener en cuenta los tipos de trasplantes que se pueden realizar. Esto es tema de examen. En el tipo de trasplante, nosotros encontramos los autotrasplantes. El mismo individuo se otorga algunos tejidos, puede ser óseo, venas, cabello, ¿sí? Pueden presentarse tejidos como cartílagos. Entonces, el propio individuo realiza un autotrasplante, ¿sí? Luego tenemos los isotrasplantes, que es cuando alguien es genéticamente igual a mí, y suelen ser los gemelos univitelinos, ¿verdad? Lo ideal es utilizar un gemelo univitelino, pero como no todos tienen gemelos univitelinos, entonces no suele ser una opción muy rápida y viable. Y luego tenemos los allotrasplantes, que son genéticamente diferentes. Tenemos una probabilidad de compatibilidad, pero obviamente es otro gen, otro individuo. Puede ser de la misma familia o puede ser una persona totalmente desconocida. ¿Está bien? Y por último tenemos el heterotrasplante, que es de otra especie. ¿Cuál es una especie muy utilizada para el ser humano? Los cerdos, ¿verdad? Entonces usamos válvulas generalmente. ¿Para qué? Para sustituir, ¿verdad?, válvulas cardíacas en personas que tienen este tipo de problemas. Actualmente se usan ya materiales inertes, pero hay todavía países en donde se usa válvulas cardíacas de los cerdos, porque tienen un parecido muy similar. Entonces tenemos autotrasplantes o autoinjertos, en donde tenemos isotrasplantes, mismo material genético casi en su totalidad. Allotrasplante, en donde todos entramos, si no tienen un gemelo idéntico, entonces entramos en allotrasplantes. ¿Alguien tiene un gemelo idéntico aquí? Nadie. Yo tampoco, pero hubiese sido genial, porque así si queremos usar, lo usamos a él o a ellas. Y luego el seno injerto, en donde los cerdos son predominantes. ¿Está bien? Bueno, cuando nosotros hablemos de la clasificación, la mayoría entra dentro de los allotrasplantes. ¿Por qué? Porque, como les dije, es algo común de encontrar. Cuando el individuo necesita algún tipo de injertos o trasplantes, nosotros primero tenemos que ver si no podemos utilizar nuestro propio material. Si es un órgano, si es algo más complejo, entonces vemos si no hay un hermano o un familiar cercano. ¿Por qué? Porque probablemente la genética sea más parecida. No siempre ocurre, pero debería. Y si no,
buscamos a personas no emparentadas, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se pregunta, ¿algún familiar, alguien próximo que quiera donar o alguien próximo que sea compatible? Entonces, utilizamos, ¿por qué? Porque la probabilidad de compatibilidad es mayor, ¿sí? Y si no, usamos personas no emparentadas. Entre los rechazos, nosotros tenemos dos teorías. La primera teoría es el rechazo primario, esto es tema de examen, y la segunda es el rechazo secundario. El rechazo primario se caracteriza porque, en este caso se usa ratas, pero el mismo principio es en adultos, en personas, perdón, en donde tenemos el primer trasplante. La rata recibe el trasplante del tejido o del órgano y rechaza después de 7 a 10 días, ¿sí? Y para el segundo contacto se realiza un segundo trasplante y el secundario es rechazado de 2 a 3 días después. ¿Por qué les parece que el primario tarda y el secundario no? Memoria. Generan anticuerpos, ¿verdad? Esa teoría se presenta en todos los trasplantes. Todos los tejidos trasplantados en la primera vez generan rechazo. Todos, igual si somos 99% de compatibilidad con alguien. ¿Por qué? Porque hay ese 0,1% que no lo somos. ¿Entienden? Solo que, ¿qué hacemos para controlar esa probabilidad de rechazo? Usamos inmunosupresores. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos en cuenta? Si yo soy 99% compatible, ¿cuál es mi porcentaje de incompatibilidad? 1%. O si soy 99.9, ¿cuánto es mi probabilidad? 0,1. Este 0,1 son muchísimas células, no es una célula, son un conjunto de células. Y este porcentaje siempre me va a llevar al rechazo primario, ¿sí? Todos los trasplantes, tejidos, injertos llevan al rechazo primario, excepto el trasplante de córnea, ¿sí? La córnea es un tejido no vascularizado, en donde por no ser vascularizado no tiene células que puedan ser identificadas. Entonces el individuo es como si fuera que tiene su propia córnea, nos vamos a rechazar. Pero el resto tiene la teoría de hacer rechazo en el primer contacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos teniendo rechazos en el primer contacto? Vamos a disminuir el sistema inmune realizando inmunosupresión, ¿sí? Todos los individuos trasplantados, todos, son inmunosuprimidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje del primer rechazo o rechazo primario, ¿está bien? Y nosotros debemos identificar, ¿le damos más tiempo de vida al paciente o fallece por falta de este órgano? Entonces ahí vemos el costo-beneficio, ¿verdad? Y este rechazo primario se presenta siempre, en todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño. Por más que sea compatible a gran escala, tenemos un pequeño porcentaje que no es compatible, ¿sí? Y eso es uno de los criterios para poder realizarse algún tipo de trasplantes. ¿Qué tan compatibles somos? Porque ese pequeño porcentaje no compatible va a ser el que genere anticuerpos, ¿ok? Y luego en los rechazos secundarios se van a presentar cuando el mismo individuo reciba un segundo contacto o un segundo trasplante, ¿verdad? Entonces,
Si el primer trasplante rechaza en 10, 15 años, el segundo va a rechazar en menos tiempo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cuanto más trasplantes reciba, más va a rechazar y más rápido va a destruir el órgano trasplantado. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese que ha presentador en Brasil? Que 5 veces por ahí se trasplantó su corazón. El primero se habrá trasplantado y duró casi 10, 15 años. Los últimos, cada 3, 4, incluso cada año ya se está haciendo un trasplante cardíaco. ¿Por qué? Porque ya tiene anticuerpos y ya no va a durar como duró la primera vez. Entonces, cada vez, cada nuevo contacto, más anticuerpos. Y esa es la teoría del rechazo secundario. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan algún paciente trasplantado, lo primero que van a preguntar, ¿es el primer o es el segundo? ¿Sí? Porque el primero va a durar, pero el segundo no va a durar tanto como el primero. ¿Sí? Y el tercero sucesivamente no va a durar tanto como el segundo, ni menos como el primero. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros vemos los rechazos presentes, los que no generan rechazo suelen ser los propios tejidos o los autogénicos. Mi propio cabello, mi propia piel, mis propios tejidos. Entonces, obviamente, el sistema inmune va a decir: esto es algo propio, no tenemos por qué rechazarlos. O también los isogénicos, cuando somos del mismo material genético, que tienden a ser los gemelos univitelinos. Pueden también generar rechazo, pero la incidencia es muy pequeña. Y luego los halogénicos, en donde todos nosotros nos englobamos, y el que no genera rechazos suele ser generalmente el único órgano, la córnea. ¿Sí? El resto genera rechazos. Bueno, entre las teorías, ¿cuál es nuestro principal mediador para la compatibilidad? Nuestro complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan del complejo mayor de histocompatibilidad? MHC. Teníamos dos tipos. ¿Cuáles eran? Tipo 1 y tipo 2. Ellos van a decir: somos compatibles. ¿Y dónde encontramos nuestro complejo mayor? Tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, ¿dónde hay? ¿Dónde hay el MHC tipo 1? ¿Ubicado dónde? Todas las células. ¿Y el tipo 2? Células presentadoras de antígenos. Entonces, ¿cuáles son nuestros problemas? Todas las células y las células presentadoras de antígenos. O sea, todo, ¿verdad? Y esto hace que nosotros la identifiquemos como algo que se llama antígenos leucocitarios humanos. Los antígenos leucocitarios son los que me hacen compatible o no compatible con las otras células. Y ellas van a responder o no responder. Y a eso le llamamos aloantígenos. ¿Sí? Aloantígenos compatibles o no compatibles con mi mismo tipo de complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando nosotros tenemos el rechazo, se clasifican en dos. El rechazo o la ausencia, cuando usamos o hay gemelos univitelinos, en donde el complejo es casi parecido al mismo, y en el que nosotros entramos. Todos tenemos diferencias del haloantígeno, pero tenemos probabilidades de parecernos unos con otros. Y ahí entra la probabilidad del porcentaje de compatibilidad. Podemos ser 90% compatibles o 99%, pero 1% incompatibles. Lo que nosotros buscamos es el porcentaje de incompatibilidad. Cuanto más incompatible soy, más respuesta del sistema inmune y más va a rechazar el órgano que estoy recibiendo. ¿Okay? Entonces, te dice:
soy 98% compatible y vos 99%, entonces 2% es un gran porcentaje. ¿Sí? Tenemos que tener la característica de que vamos a rechazar el órgano en mayor proporción. Bueno, donde yo busco estos haloantígenos y donde yo comparo mi complejo mayor tipo 1 y tipo 2 a nivel de cromosoma 6. ¿Sí? Se recuerda que el complejo mayor tenía cadenas alfa y cadenas beta. El tipo 1 tenía 3 cadenas alfa, una cadena beta ubicado en todas las células del cuerpo, y el tipo 2 tenía 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta ubicado en las células presentadoras de antígenos. ¿Quién era nuestra célula presentadora de antígenos? Macrófagos, linfocitos B, células dendríticas. Entonces, estas características son comparadas y ahí nosotros tenemos nuestra aloreactividad o la predisposición a la reactividad. Esta es la primera teoría para poder decir soy o no soy compatible. Luego, también tenemos una histocompatibilidad en donde se puede variar los antígenos de los cromosomas. Y esta teoría no es utilizada en su mayoría por todos. ¿Por qué? Porque no todos presentan reactividad por cromosoma. ¿Qué ocurre? La mujer, ¿ese no tiene 15? ¿O tiene? Claro que sí, si yo escribí. La mujer es XX, ¿verdad? ¿Vieron la genética de eso? Sí. Y el hombre es XY. Puede generarse un rechazo cuando el hombre tiene cromosoma Y y es donante para una mujer que no tiene cromosoma Y. Entonces puede ser compatible, pero esta diferencia de cromosoma puede llegar a generar un rechazo en un porcentaje muy pequeño, entre el 5 a 10% de los pacientes. Entonces no es un criterio que solo las mujeres tengan que recibir de mujeres, también puede recibir de hombres, porque va a rechazar nomás luego en un porcentaje pequeño. Entonces puede ocurrir en donde encontremos rechazos relacionados al cromosoma, porque el hombre sí tiene X y tiene Y, pero la mujer no tiene Y. Entonces la información genética puede variar un poquito y también ser inducción o generar inducción para el rechazo, pero no se presenta en todos los casos. Entonces no hay un criterio de que mujer solo reciba de mujer, ¿ok? Pero sí se presenta en algunos pacientes. ¿Está bien? ¿Por qué? Por el cromosoma. ¿Cómo se genera el rechazo? Generalmente nuestros linfocitos T son los que reconocen al haloantígeno. Y cuanto más memoria se presente, el rechazo va a pasar y dejar de ser primario y convertirse en secundario. ¿Okay? ¿Cuántas horas va a tardar nuestros linfocitos en generar anticuerpos? 24 horas. Entonces, el primer contacto antes de generar memoria es una respuesta innata. Pero luego de 24 horas ya vemos que se convierte en una respuesta humoral y luego va a pasar a convertirse en una respuesta celular. ¿Ven? Y nosotros encontramos que el rechazo genera memoria y nuestros linfocitos T comienzan a destruir al órgano trasplantado. Entre las dos situaciones nosotros tenemos nuestro rechazo primario y nuestro rechazo secundario. El rechazo primario, hay una presentación del haloantígeno, activación de la respuesta inmune, hay una respuesta humoral que genera memoria y luego esto se convierte en una respuesta celular. En el rechazo primario tenemos primero un daño agudo
que luego se va a convertir en algo crónico, ¿sí? Todos los rechazos se convierten en crónicos y esto hace que sea variable el tiempo de vida útil del órgano donado, ¿sí? Entonces, un órgano o alguien que recibe un órgano no va a vivir toda su vida con ese órgano, ¿sí? El tiempo estimado de vida de algunos órganos es solamente de 10 a 15 años. Luego de eso, tiene que realizarse un segundo temporal. Y ahí va a disminuir, ¿por qué? Porque ya tenemos anticuerpos, ¿sí? Entonces no significa, yo voy a recibir un riñón y voy a vivir toda mi vida con ese riñón. No. El tiempo de vida útil es aproximadamente 10 años. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque yo estoy generando un rechazo crónico. ¿Y cómo controlo ese rechazo? Inmunosupresión. No significa que ya paro, significa que continúa pero de forma lenta y constante. ¿Ok? Bueno, entre las vías de rechazo nosotros tenemos 3, esto es tema de examen. Los linfocitos del receptor generan, o la estructura del complejo mayor generan una respuesta contra los linfocitos de este receptor. Ahí le llamamos vía directa. La vía indirecta es cuando presentamos a los antígenos del donante contra el receptor. Y la vía semidirecta es cuando tanto el donante como el receptor se rechazan unos a otros. En la vía directa, el receptor conoce directamente el complejo mayor del donante. Y este complejo mayor del donante es identificado como un antígeno. ¿Y qué nosotros vemos? El donante generalmente presenta su complejo y es recibida por el receptor de nuestro órgano que estamos recibiendo. Entonces se compara. ¿Son parecidos o son diferentes? Si es que este no las identifica, entonces él dice no somos iguales y rechazamos a este órgano. Y esto hace que creemos una reactividad en donde el receptor no es recibido por el donante. ¿Sí? Para la vía indirecta, lo contrario. El péptido del donante está bien, pero no se relaciona directamente con el receptor. Y ahí comienza el rechazo por parte del receptor y no del otro. Y en la semidirecta, el órgano rechaza al receptor y el receptor rechaza al órgano. O sea, los dos se rechazan al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, este proceso de rechazo al mismo tiempo hace obviamente que el órgano sea inviable para el que recibe. Porque es normal que el receptor rechace un órgano externo, pero no es normal que el órgano rechace a quien lo está recibiendo. ¿Sí? Bueno, entre las diferencias principales, la vía directa presenta síntomas o rechazos tempranos y agudos, y la vía indirecta presenta fases tardías y crónicas. ¿Está bien? La vía indirecta es la que nosotros todos recibimos cuando recibimos un trasplante. Rechazamos al órgano y nunca nos adecuamos a él. Pero para convivir con ese rechazo, hacemos inmunosupresión. ¿Está bien? Bueno, entre las segundas situaciones, aquí ya tenemos anticuerpos. Entonces ya tenemos memoria. Y una vez que tenemos memoria, la podemos rechazar al simple contacto. Entre algunos tenemos, por ejemplo, embarazos, que no es un trasplante, pero sí es un contacto ya con anticuerpos. ¿Ya hablaron de la eritroblastosis fetal? Sí. Entonces la madre genera anticuerpos
contra un tipo sanguíneo que no es el suyo. Y cuando hay un segundo contacto, entonces la rechaza inminentemente. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos. Luego, en otro tipo, encontramos las transfusiones sanguíneas. Nosotros ya nacemos con anticuerpos. Si yo soy antígeno A, mi anticuerpo es B. Entonces, si yo hago contacto con un tipo sanguíneo B, ¿qué va a pasar? Respuesta aguda y rápida, ¿verdad? Y lo mismo sucede con los trasplantes de órganos. Si yo ya hice un trasplante previo, en este segundo trasplante voy a tener más fuerza y más probabilidades de rechazo más rápido y más práctico. Entonces, cuanto más haga contacto, más memoria voy a tener, más rápido voy a rechazar al órgano, ¿sí? Entonces, el primer trasplante dura mucho tiempo, pero el segundo probablemente ya no dure el mismo tiempo que duró el primero, porque yo ya tengo estos anticuerpos presentes, ¿ok? Entre algunos factores de riesgo relacionados al receptor, nosotros tenemos incompatibilidad de los antígenos leucocitarios, rechazos agudos previos, edad joven del paciente y si es un trasplante renal, tiempo de diálisis. Cuanto más joven es el paciente, obviamente va a necesitar más trasplantes para llegar a una vida adulta, ¿verdad? Supongamos que tiene 10, 15 años. Después de 10 años, ¿cuánto va a tener? 25, 30. Sigue siendo una persona joven. Hasta llegar a los 50, 60 años, ¿cuántas veces se tiene que trasplantar? Solo que el segundo órgano ya no va a vivir 10 como vive el primero. Y el tercero ya no va a vivir 5 o 6, ya va a vivir menos. Entonces, obviamente, la calidad de vida va a ir cambiando. El tiempo de tratamiento, el tiempo de vida útil del órgano también va a ir cambiando. Y ya no vamos a tener el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, supongamos que nuestro paciente tiene ya 70 años. Después de 10, 15 años, ¿cuántos años va a tener? 80, ¿verdad? Ya el tiempo de vida probablemente, el órgano ya no sea un problema, sino que haya otras patologías de base. Entonces eso es muy importante cuando tenemos pacientes jóvenes. Se va a ir complicando este proceso de trasplantes queriendo por el segundo contacto que presenta. Bueno, cuando nosotros tenemos el conteo de células, lo primero que tenemos que ver es nuestros linfocitos TCD8. Hay ciertas infecciones que son reactivas cuando hacen contacto con otros individuos, como por ejemplo herpes, ¿sí? Porque el herpes es un virus que se oculta en terminaciones nerviosas y puede pasar de un órgano a otro, o sea, en un trasplante. Citomegalovirus también, por ejemplo, tuberculosis, ¿verdad? Personas que tienen tuberculosis no son aptos para ser donantes. Personas que tuvieron hepatitis tampoco. ¿Por qué? Porque puede haber vestigicios o rastros de alguna infección. Entonces, no pueden ser incluso donantes muchas veces de sangre, no ni de tejidos. ¿Por qué? Porque puede haber vestigicios o daños generados por este tipo de infecciones. ¿Okay? Ahora, ellos pueden recibir, pero no pueden donar. ¿Okay? Bueno, entre los rechazos nosotros tenemos rechazos humorales, celulares y mixtos. Humorales, generalmente obviamente CD4, celular CD8 y mixtos ambos al mismo tiempo. Cuando nosotros tenemos una semivida o una respuesta, lo ideal es que no rechacemos, pero vamos a rechazar porque es un cuerpo extraño. Pero lo ideal dentro de ese rechazo es que los órganos tengan un tiempo de sobrevida. Por ejemplo, riñones de donantes cadavéricos en el primer año de vida tienen un porcentaje de función de 91%. A los 5 años el riñón ya está destruido y su porcentaje de viabilidad es del 68%. Y luego de 10 años el
riñón solo funciona en un 42%. ¿Por qué? Porque a nuestros linfocitos le llevó casi 10 años destruirla casi en su 50% de probabilidades. ¿Por qué no las destruyó todo en el primer año? Porque estamos haciendo inmunosupresión. ¿Ok? Sin inmunosupresión, en un año estaría totalmente destruido. Porque esa es la función de nuestros linfocitos, de destruir el cuerpo externo. ¿Entienden? Entonces, esta es una semivida para el primer contacto. Obviamente, para el segundo ya se corta la mitad, ¿verdad? Por ejemplo, para el corazón, primer año 87%, 5 años después 72%, 10 años después casi 50%. Y pulmón, 84%, 48% y a los 10 años 19%. Vuelve el paciente a los mismos síntomas que los llevaron cuando él entró en este proceso de ablación de trasplantes. Pero mientras sea viable, no puede entrar en la lista todavía. Sí. Então, essa porcentagem é da função do órgão, não seria da rejeição do organismo. No, la función del órgano. Porque poderia, então, sobrevida del órgano. Então, 10 anos, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o pulmão. Depende mucho porque no es un número específico. Hay individuos que, por ejemplo, 15 años y ahí recién comienzan en su 50%. Porque depende mucho del sistema inmune, de la edad del paciente, del sexo, de su patología de base, ¿entienden? Porque si no, por ejemplo, era congénito, no hay ninguna patología de base, entonces no hay ninguna patología que afecte al órgano. Pero si es una patología de base, como por ejemplo diabetes. La diabetes es una patología que destruye órganos queriendo o no. Entonces puede incluso disminuir esta sobrevida del órgano. ¿Bien? Entonces depende mucho del receptor. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Algunos dicen, no, yo hace 20 años que tengo mi riñón y tiene todavía un 40% de sobrevida, ¿verdad? Funciona todavía y el paciente ya tiene 75, 80 y no es todavía candidato para un nuevo trasplante, ¿verdad? Entonces es como si fuera una estimativa, una sobrevida del órgano. ¿Cuánto por ciento todavía de él no ha sido destruído? ¿Sí? E aí, por exemplo, a gente pode pensar nas porcentagens igual numa rejeição imediata. Por exemplo, o pulmão, ele é No, mais... en los segundos contactos esto ya se reduce a la mitad. Não, mas comparando com outros órgãos, o pulmão é o que mais tem rejeição imediata. Ou não? Ou... Todos los que hacen contacto tienen rechazo, porque es un cuerpo extraño. Não, sim, mas tem transplantes que você tem 24 horas e já tem a resposta imune mais aguda y él ya rejeita por total, por completo. No, cuando rechaza por completo es que tiene anticuerpos. Todos al mismo tiempo deben pasar por el proceso de innata, humoral y celular. Si rechaza, ponerle que en una semana, quiere decir que ya tiene anticuerpos. Ella hubo uno anteriormente. Pero no va a existir uno que, yo me puse 2 horas después rechazo. No. A menos que sea totalmente diferente, ¿verdad? Pero para eso hicimos otra compatibilidad. Todos van a pasar por ese proceso de rechazo en donde hay innato, agudo y después crónico. Y si rechazan el primer horario de la primera semana, quiere decir que ya hubo anticuerpos. Es lo mismo en en el sistema inmune, no porque el corazón o pulmón va a rechazar menos o más. Es el mismo proceso, porque es el mismo sistema inmune. ¿Está bien? El tiempo está en ¿tengo anticuerpos o no? Eso es lo que va a diferenciar. Si no tengo, va a durar lo mismo todos. Su tiempo de ser vivido. Pero si tengo, va a ser también lo mismo en todos. Más rápido y menos años, incluso semanas o días. ¿Ok? Entonces no existe eso, el corazón rechaza la mayoría, no. O el pulmón rechaza, todo se rechaza. Cuando dura su rechazo no es algo que nosotros podemos controlar. ¿Ok? Bueno. Entre los factores que influyen en la sobrevida, ¿puedes prenderme la luz, compañera, por favor? Nosotros tenemos varios factores. Primero,
la histocompatibilidad, que era en el cromosoma 6. ¿Qué comparamos? Complejo mayor tipo 1 y tipo 2. Luego tenemos factores intrínsecos del donante y del receptor. Y ahí nosotros hacemos nuestra lista para trasplantes. Primero que todo, la histocompatibilidad, complejo mayor de histocompatibilidad. Luego tenemos que tener en cuenta al receptor. Y en el receptor buscamos patología de base. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a necesitar un trasplante? ¿Sí? Si es una patología de base muy agresiva, entonces probablemente hay que tener en cuenta que va a destruir más rápido su órgano por su patología de base. Luego le llevamos en cuenta la edad del paciente. Es un paciente joven, adulto mayor, ¿sí? También tenemos en cuenta el sexo, mujer, hombre. Y también tenemos en cuenta el tipo sanguíneo. Nosotros sabemos que hay donadores universales y receptores universales. Pero para que esa probabilidad de rechazo se reduzca lo máximo posible, entonces se hace la lista según el tipo sanguíneo. Y tenemos lista del A, del B, AB y O. Y después de todo esto, se evalúa la edad del donante. ¿Sí? Y ahí vemos. Si la persona es joven, supongamos que tiene 20 años, mujer, sin patología de base y tipo sanguíneo A. Luego tenemos a alguien de 50 o de 60. Mujer con patología de base y tipo A. ¿Cuál les parece que vamos a elegir? El de B. Edad fértil, joven, sin patología de base, sí o sí le va a ganar a la otra. No es que le va a ganar, pero tiene más predisposición a usar el órgano por más tiempo, ¿verdad? Luego vemos tipos sanguíneos. Supongamos que esta es AB. Entonces, primera opción va a ser el tipo sanguíneo A. ¿Por qué? Porque es el mismo tipo sanguíneo. Va a tener menos probabilidad de rechazo. También pongo en cuenta esta, pero tengo que ver el porcentaje de probabilidad de rechazo. Porque si aquí nosotros rechazamos en un 95%, pero el 5% rechaza. Y aquí tenemos 99, ¿cuánto por ciento rechaza? 1. ¿Quién va a rechazar el menos porcentaje del órgano? La 60. ¿Entienden? Sí varía la edad. Ahora, supongamos que tenemos un paciente de 20, hombre, sin patología de base y el mismo tipo sanguíneo. Entre estos dos, ¿quién les parece que va a tener preferencias? Mujer. Edad reproductiva, fértil, joven. ¿Cómo va a evolucionar la humanidad? Con las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas pueden embarazarse, los hombres no pueden. Continuamos con la especie. Entonces, preferencia mujer que hombres. ¿Sí? Entonces, cuando los hombres se pueden embarazar, ahí perdimos las mujeres. Pero es así. Y ahí vemos, si el donante tiene 60 años y yo tengo dos pacientes de 20 y de 50, ¿a quién preferentemente le doy? Al de 50, porque ya 60 años usó ese órgano. ¿Sí? Si yo puedo, o la paciente todavía no está comprometido su vida, su estilo ya está por su vida,
puedo esperar uno que tenga más o menos 40 o 30 o 20, porque va a servirle más tiempo el órgano, ¿sí? Entonces esos son criterios. Cuando yo hago mi lista de trasplantes, yo puedo ser la número 1, pero si hay mejores criterios que yo voy a ser la número 5. No existe eso, yo soy 1 y soy la siguiente. Depende de los criterios y depende del donante. ¿Ok? Siempre voy a querer elegir un órgano más joven para alguien joven y uno más usado para alguien más viejo, más usado, más viejo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tiempo de vida útil del órgano va a durar más y puede ser que rechace menos también. Entonces, esos criterios, y por ejemplo, yo sé que A puede donarle, puede recibir, pero voy a buscar primero dentro del A y luego voy a buscar dentro del O. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mi probabilidad de compatibilidad sea mucho mayor. No significa que no sea, pero vamos, ¿por qué? Porque A solamente puede recibir BA y B solo puede recibir BB. ¿Está bien? Entonces, voy a buscar y tratar de usar mis opciones, por más que tenga otras. ¿Para qué? Para que pueda tener una compatibilidad mejor y sin tanto rechazo, porque va a rechazar de todas formas. ¿Ok? Entonces, estar en la lista, hay algunos que están 1 año y ya se trasplantan. Y hay gente que está 5 años y nunca recibe. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Por todos estos criterios que se presentan. ¿Sí? Y esto es algo muy común. Hay gente que está 3 meses en una lista y ya recibe el trasplante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente es mujer, joven, edad fértil, patología de base persiste. Entonces esto le ayuda muchísimo a ser una candidata mejor que el resto. ¿Ven? Bueno, si necesitan órganos, tienen que ser joven, mujer, edad fértil. Cosa que no pasa, ¿verdad? La mayoría ya son personas adultas. Bueno, vamos al recreo un ratito. Terminó la pila. ¿Es una señal?